Hoy les tengo una receta riquísima. Hice un pollo en adobo que quedó increíble. Quédense a ver la receta porque van a ver qué sencillo es preparar este pollo en adobo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Pues a continuación vamos con los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video o al final del mismo van a encontrar la lista para preparar este delicioso pollo en adobo. Pues ahora sí, vámonos a prepararlo. Comenzamos con la cocción del pollo. En una olla yo ya tengo 2 litros de agua, pero vamos a esperar si se cubre bien el pollo, si no vamos a tener que agregar un poco de más agua. Aquí tengo las piezas, vean el muslo limpio, sin piel, y también las piernas. A esta olla creo que le voy a agregar un poco más de agua para que cubra bien todo el pollo. Más o menos 2,5 litros de agua fue lo que le agregué. Para cocerlo voy a agregar una cucharada sopera de sal, que está así copeteada, pero recuerden que es al gusto. Agregamos la cebolla, le voy a agregar de las 4 hojitas de laurel que tenía, voy a agregar 2 y le voy a agregar un diente de ajo grande. Y ahora sí nos vamos a la estufa para ponerlo a cocer. El pollo que tengo cociendo ya casi está listo. Ahora en una cazuela o sartén vamos a agregar una parte de aceite y aquí vamos a agregar la cebolla. Vamos a dorarla un poco, que no se nos queme, y vamos a estarle dando unas vueltas para que más o menos quede parejita. Dejé la cebolla durante 2 minutos aquí cocinándose. Ahora vamos a agregarle los dientes de ajo, que los partí para aprovechar todo su sabor y que lo deje aquí con los otros ingredientes. Vamos a darle una pasadita, también procurando que no se nos vayan a quemar para que no nos amargue nuestro platillo. Los ajos también los dejé por 2 minutos. Y aquí tengo los chiles que los partí en pedazos para que se doren fácilmente. Agregamos los chiles anchos y también el chile Mirasol, California o nopalero, como ustedes lo conozcan. Vamos a estarle dando vueltitas, también procurando que no duren mucho aquí en el fuego para que los chiles no se vayan a dorar demasiado, porque también pueden amargar nuestro platillo. Los chiles los dejé por 1,5 minutos moviendo constantemente. Ahora vamos a agregar aquí el comino, las hojas de laurel, las pimientas negras, el tomillo, el orégano o mejorana, los clavos de olor y la pimienta gorda. Vamos a darle aquí unas vueltecitas y ahora con el caldo del pollo vamos a agregarle para suavizar los chiles. Vamos a dejar que hiervan hasta que queden blanditos. Con ese caldo es suficiente. Dejamos que hierva y se van a ablandar. Ya tengo aquí el pollo, está listo. Duró casi 40 minutos cociéndose. Lo saqué para que se vaya escurriendo porque lo vamos a dorar, y para que no vaya a brincar con el caldo que le queda, aquí lo voy a dejar y lo podemos secar con toallas de papel. Bueno, ahora vamos a preparar el adobo. En el vaso de la licuadora vamos a agregar todo lo que tenemos en el sartén. Las especias, los chiles, ajo, cebolla, con todo y el caldo que le puse de pollo. Si no cabe todo en una sola molida, pueden moler 2 veces y lo van reservando. Aquí vamos a agregar el vinagre. Yo le voy a agregar de manzana y también el jugo de naranja. Y vamos a agregarle una cucharadita cafetera de sal. Con esto es suficiente para probarlo a ver qué tal va quedando. Vamos a tapar y empezamos a licuar. El adobo ya está listo, lo vamos a reservar. Vamos a continuar con el pollo.
En la olla donde ya vaya a quedar el adobo, vamos a agregar un poco de aceite. Y aquí vamos a comenzar a dorar las piezas de pollo. Una ligera dorada nada más. Le vamos a ir dando vuelta para que vaya quedando un doradito así parejo. El pollo ya lo voy a retirar, es nada más una simple pasada aquí en el sartén. Las vamos a ir retirando y van a colocar aquí todas las piezas que tengan. Listo, reservamos. Ahora en la misma olla o sartén donde hayan dorado el pollo, vamos a agregar el adobo. Agregué un poquito de caldo para bajar lo más que se pueda. Lo vamos a colar perfectamente. Y aquí, ya que esté todo el adobo colado, ustedes van a ver qué tan caldudo quieren que quede su adobo. Si lo quieren más caldudo, le pueden agregar más caldo. Y si lo quieren así como está, perfecto, también puede quedar. Yo le voy a agregar un poco de caldo para que quede más sueltito y también que se alcancen a cubrir todas las partes del pollo. El adobo ya está hirviendo, entonces vamos a agregarle las piezas de pollo. Yo le agregué otros 3 cucharones de caldo de pollo porque sí quiero que me quede así más caldudo. Y como lo voy a acompañar con una sopa de arroz, esto va a quedar delicioso. Ya que agregamos todas las piezas de pollo, lo vamos a dejar en 10 minutos más hirviendo para que todos los sabores se integren perfectamente. El pollo en adobo ya está listo, lo dejé hirviendo 10 minutos. Y ahora en este plato serví sopa de arroz, que ustedes pueden utilizar arroz blanco, le pueden poner verduras con la que ustedes quieran. Le puse esa cama de arroz para encima poner el pollo con el adobo. Listo. Y vamos a bañar aquí con un poco de adobo. Como pueden ver, lo dejé algo líquido. Nos gustan las comidas así calduditas, que no queden tan espesas, pero quedó perfecto de sal con las cantidades que le di. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta que quedó buenísima. Prepárenla, les va a encantar a su familia. Van a ver qué práctica es y le van variando un poco a los platillos que preparamos siempre. Pues recuerden suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. No se les olvide mandarme algún comentario a ver cómo les quedó y si les gustó este pollo en adobo. Pues miren, yo por lo pronto me voy a quedar comiéndome mi platito de pollo, sopita de arroz en adobo. Buenísimo. Me faltó una tortilla. Los ingredientes que necesitamos son 4 piernas de pollo y 4 muslos, 6 chiles mirasol o nopalero o California, como ustedes lo conozcan, miren. Es este larguito que no pica. 3 chiles anchos, vamos a necesitar media cucharada de orégano seco, 4 hojas de laurel, 4 dientes de ajo grandes, una taza de jugo de naranja, 6 pimientas negras, media cucharada cafetera de tomillo, 4 pimientas gordas, 3 clavos de olor, media cucharada cafetera de cominos, 3 cucharadas de vinagre del que tengan en casa, aceite el necesario, sal al gusto y cebolla. Tengo aquí un trozo para cocer el pollo y esta la voy a dorar para el adobo. Y vamos a necesitar agua suficiente para poner a cocer el pollo. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, vámonos a prepararlo.